Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro. Continuamos con la programación local aquí en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, también en el farodeceuta.es, la página web del Faro de Ceuta y asimismo en redes sociales, en nuestro perfil en Facebook. Hoy tenemos una edición especial de nuestra tertulia, coincidiendo con que esta tarde se celebra la manifestación conocida como 22M, exigiendo una frontera más fluida, más segura y digna. Ayer hablamos con los empresarios y también con los agentes sociales sobre esta manifestación, ya que son ellos los principales convocantes, y hoy vamos a hablar con los partidos políticos que en su mayoría se han adherido a esta movilización, pero también a aquel partido político que no lo ha hecho, y también conoceremos cuáles son las razones. Para tratar este asunto, hoy tenemos aquí en nuestros estudios, en Sargento Mena 8, en representación del partido MDIC, a Youssef Mebrou. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Como portavoz de Caballas tenemos a Mohamed Mustafa. Buenos días. A mi izquierda se encuentra, en representación del PSOE, Rafael Leal. Buenas tardes. De Ciudadanos, a Javier Varga. Hola, buenas tardes. Y en nombre, en representación del Partido Popular, a Carlos Rontomé. Hola, buenas tardes. En primer lugar, si os parece, pues para ir abriendo un poco el debate, comenzamos, si quieres, por MDIC. Preguntar por qué la población, en vuestro caso, ya que os habéis adherido, por qué la población se tiene que echar hoy a la calle. Buenos días. Ante todo, desde el MDIC queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que directa o indirectamente nos sentimos afectados por esas interminables colas diarias, no solo por los vecinos que puedan vivir en Juan 23, Miramar Bajo, La Almadraba, Loma Colmenar o incluso El Príncipe, que tienen dificultades para acceder a sus viviendas, y creemos que por esta parte los vecinos y los ciudadanos en general, todos los que somos usuarios que solemos pasar por la frontera, tenemos que estar aquí hoy, 22M, para solicitar pues, una frontera fluida, segura. Y esa es, digamos, es la parte que hacemos como llamamiento a la ciudadanía, ¿no? Sin entrar pues a valorar la situación caótica, ¿no?, que se vive en la frontera, no solamente por cuestiones de infraestructura, ¿no? Es una frontera que no es acorde al siglo XXI, y supongo que estaréis todos de acuerdo conmigo. Es una frontera que está abandonada totalmente, o sea, no solamente, es verdad, podemos hacer una crítica tanto, ¿no?, a la etapa del actual delegado del gobierno, pero también habrá que remontarse un poquito al pasado, ¿no?, en la etapa del señor Nieto, donde también se prometió un proyecto para la frontera y no se llevó a cabo ningún tipo de proyecto. Independientemente de si entramos a valorar, ¿no?, el proyecto que presentó hace poco el delegado del gobierno, independientemente de, antes de entrar a valorar, ¿no?, si es válido o viable o no, o tal, ese proyecto se llevará a cabo dentro de 3 o 4 años. O sea, estará terminado, quiero decir. Pero los ceutíes necesitamos soluciones urgentes, inmediatas. No podemos esperar todo este tiempo. El delegado del gobierno no nos ha ofrecido soluciones alternativas al respecto. Si hablamos de medios humanos, está claro que la frontera carece de medios humanos. No tenemos, desde el 31 de octubre, ¿no?, el tema del referéndum catalán, que se llevaron a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban aquí en Ceuta, no han vuelto a retornar aquí a Ceuta, ¿no?, en ese sentido.
Y en ese sentido, pues eso, el tema de la frontera inteligente. Eso ya si hablamos de medios de medios para el MIC es una solución o una medida alternativa. No entendemos por qué, por ejemplo, en Algeciras, en la ciudad de Algeciras, sí está viable o ya se está llevando a cabo el tema de la frontera inteligente desde 2015, y aquí en Ceuta no, o Ceuta y Melilla no. ¿Por qué no? En Algeciras sí, y en Ceuta y Melilla no. Cuando el ya de por sí anterior ministro de Interior, del mismo color que tenemos aquí en esta ciudad, ¿por qué no se ha esforzado, ¿no?, por aplicar la frontera inteligente a Ceuta, ¿no? Los 3,2 millones que hace poco, ¿no?, que estos días ha salido, ¿no?, en los medios de comunicación. No sabemos tampoco cómo se van a destinar, ¿no? Los 4 millones de la partida presupuestaria de la ciudad, donde también ponen lo de que se va a destinar 4 millones de euros, tampoco sabemos dónde está. Hablar también de la obra que se está llevando a cabo en la Nacional 352. Esa obra que al final conlleva que haya más retenciones si cabe, ¿no? No entendemos por qué, por ejemplo, por hacer una comparativa, porque a mí no me gustan las comparativas, por qué la obra de la Gran Vía va a una rapidez extrema y esa obra que es necesaria e importante no se lleva esa rapidez, ¿no?, que tanto deseamos. Y al final las consecuencias se notan, se ven, ¿no? El IPSI de importación lleva desde diciembre de 2016 en descenso, en picado, y hasta la fecha actual hemos dejado de ahorrar a las arcas municipales 5,5 millones de euros, desde diciembre de 2016 hasta la fecha actual. Turismo. Los turistas que provienen de la parte marroquí no llegan, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Por lo tanto, al final, aquí estará Carlos, se molestan cuando les llamamos desgobierno, ¿no? No es porque les llamamos desgobierno, es que porque lo hacen mal, porque no hacen nada. Entonces, al final, los resultados están aquí, en términos económicos, términos reales, términos turísticos, y así nos va. Moja de Caballas. Y ya continuamos la ronda y ya luego pues cada uno va interviniendo. Yo quiero ser bastante conciso, ¿no? Hoy hay que estar a las 8 de la tarde de la manifestación porque la frontera está ahogando la economía local. Y ahogar la economía local supone ahogar el empleo, cierre de negocios, que se incremente el paro, y cuando se incrementa el paro se incrementan los niveles de pobreza, y cuando se incrementan los niveles de pobreza, los recursos económicos disponibles en la sociedad recaen bastante y en consecuencia todo se acaba precarizando. Hoy hay que estar en la manifestación porque hoy Ceuta se la juega. La frontera se ha demostrado como uno de los grandes cánceres para Ceuta, se ha evidenciado como uno de los enormes problemas para el crecimiento económico de Ceuta y se ha evidenciado como uno de los problemas que no es capaz de resolver ni el gobierno local ni el gobierno de la nación. Y digo esto porque los empresarios en muchísimas ocasiones, en muchísimos foros han situado el cierre de negocios preocupante de los últimos años en la agenda, pero además la destrucción de empleo que está generando esto es importantísimo y en consecuencia nos estamos empobreciendo. Es decir, hoy hay que estar para salvar Ceuta. El 22 de mayo tiene que ser recordado como la fecha en la que los ceutíes salieron a exigir una frontera acorde a las necesidades de Ceuta. Y digo esto porque si bien al gobierno local le costó asimilar que los futuros flujos de ingresos o los futuros flujos económicos provenían de Marruecos y del turista marroquí, porque le costó aceptarlo. Esto le costó aceptarlo allá en el 2003, cuando Caballas todavía era UDC, se lo planteábamos y ellos seguían anclados en el turismo de los 15 euros, que era traer turistas de la península aquí con un bocadillo y un gorro a la cabeza, aún seguían anclados en ese tipo de turismo. Ahora han descubierto que el turista marroquí deja dinero, pernocta, pero además consume en unos niveles bastante importantes. Si este es el principal activo de la ciudad, que pasa inexorablemente por la frontera, y tenemos una frontera donde obligamos a estos turistas que dejan dinero en la ciudad a estar en interminables colas,
lo que vamos a provocar es, primero, dejar de recibir ese turismo, que lo está siendo aprovechado por la costa andaluza de forma formidable, dejar de ingresar en consecuencia miles y miles de millones de euros y en consecuencia también dejar de generar empresas, que estas empresas vayan cerrando. Acaba de nuevo en la destrucción de empleo. Todas aquellas personas que se sientan interpeladas por el bienestar de sus familias, el bienestar de Ceuta y sobre todo para un crecimiento económico que sea capaz de desarrollar sus proyectos de vida, hoy tienen que estar el 22 de mayo a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Hay que salvar Ceuta. Esta es la razón esencial, crucial, por la que debemos estar hoy en la Plaza de la Constitución. Rafael Leal, del PSOE. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros nos hemos adherido a la concentración que se va a celebrar hoy en la Plaza de los Reyes a las 8 de la tarde, porque entendemos que el problema de la frontera es un problema que afecta a toda la ciudadanía, ¿no? Es un problema que condiciona la economía de Ceuta y condiciona su seguridad. Hemos visto cómo el problema de la frontera afecta a la accesibilidad a barrios como El Príncipe, por ejemplo, al hospital universitario, por los colapsos que se producen continuamente y que está afectando sin duda alguna al clima social de convivencia en nuestra ciudad. Pero como he dicho antes, el problema afecta sobre todo al comercio de la ciudad, porque el comercio nuestro depende principalmente de que la frontera sea ágil y fluida. Es el eje básico de la supervivencia de nuestra ciudad. Porque, claro, ¿quién viene aquí a comprar? Los peninsulares. El mercado peninsular es absurdo volcarse en él, por supuesto será bienvenido, pero dado el encarecimiento de los billetes del barco, lo que tenemos que pensar es en el turismo marroquí. Las grandes superficies que vienen a Ceuta se siente atraída sobre todo por ese mercado de un millón de personas que vienen a Ceuta, que pueden venir, que han venido, que últimamente vienen menos, porque se van a la Costa del Sol, fundamentalmente a través de Tánger-Med, pero esa clientela es la que compra en las grandes superficies, es la clientela que compra en las joyerías, que va a Zara, que va a los restaurantes, que beben, etcétera, o sea, creando una riqueza indudable en nuestra ciudad. Y eso, pues, mientras persista este problema de la frontera, pues vamos a acabar con este mercado, ¿no? Y, como decía, también las soluciones que vemos por parte del Gobierno no llegan, porque se habla mucho, se propone, pero no las vemos, ¿eh? Y encima vemos que sí hay una falta de entendimiento entre la ciudad y la delegación del Gobierno. Pero es que además se está comprometiendo la ciudad a invertir en algo que no le compete. Es que eso es muy grave, ¿eh? Es que la ciudad no puede invertir en asuntos de frontera, eso es del Estado. Y ante eso, pues, queremos también denunciar esta situación. Pero lo que sí quiero, para terminar esta primera intervención, es hacer un llamamiento no solo a nuestros militantes y simpatizantes, sino a toda la ciudadanía. Porque es un problema que no afecta solo a los empresarios o distintos colectivos, sino que afecta a toda la ciudadanía de Ceuta. Javier Vargas, de Ciudadanos. Ciudadanos nos hemos adherido a la manifestación e invitamos a todos los ceutíes a que acudan porque entendemos que ahí hay un hecho objetivo difícil de negar. La frontera está mal, la frontera no funciona. Ninguna de las dos funciones que cualquier frontera debe realizar, pues aquí son operativas. Ni la frontera sirve de control, porque no se controla lo que accede a Ceuta, ni lo que sale de Ceuta, ni funciona su función de paso. Ahí están las colas, es difícil pasar a Marruecos y es muy difícil pasar desde Marruecos. Y cuando hablamos de difícil, pues son esas horas y horas que se echan en esas colas, que antes eran extraordinarias y que ahora son el pan nuestro de cada día. A cualquier hora, cualquier día, sin ninguna causa,
se monta una cola y nosotros solemos hablar de son auténticas trampas, porque uno se acerca sin saber muy bien a qué va y de repente puede estar ahí 2, 3, 4, 5, 6 horas con familia, con niños, en un coche, de noche, de día, al sol. Llega un momento en que se convierte en una situación casi de emergencia. Y así no cumple la función que habitualmente pues realizaba la frontera que teníamos. Y esa situación que se centra en la frontera termina creando consecuencias en el resto de la ciudad. Ya se ha hablado aquí, son molestias para los ciudadanos, bloqueos de carreteras, dificultades de circulación, dificultades para acceder a determinados barrios o a determinados servicios que son de toda la ciudad, y también importantes repercusiones en la economía de la ciudad. Estamos hablando de comercio, de las naves, de empresas que cierran, de disminución de ventas y de volumen de negocio, e irremediablemente, como decían muy bien, eso termina teniendo consecuencias en más paro, desde luego menos empleo y un mayor empobrecimiento de toda la ciudad, de todos. Por eso la situación de la frontera es algo que nos compete a todos y que tenemos que exigir un arreglo, como también decían, que no puede esperar 3 años. Esto no es una situación tampoco que venga de muy lejos. Yo he visto cómo en los últimos 3, 4 años la situación de la frontera y de esa zona de la ciudad con ella ha ido degenerando progresivamente. Hablaba Moja de un cáncer. Yo recuerdo cuando llegamos a la Asamblea que hablábamos de la frontera como una oportunidad. Era una oportunidad para el desarrollo de Ceuta. Y hoy estamos hablando de que es un problema para Ceuta. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 3, 4 años? ¿Qué es lo que han hecho los responsables? ¿Qué es lo que tienen que hacer los que tienen esa competencia? Yo creo que esas son las preguntas que hoy tenemos que sacar a la calle para exigir una solución. Carlos Rotomé, en representación del Partido Popular, además que también este turno de palabra te sirva un poco porque ha habido alusiones directas a la gestión que está haciendo el Partido Popular pues de sus competencias tanto a nivel local, autonómico como estatal. Bueno, efectivamente la frontera es un problema, está claro, eso es algo que no se puede negar, un problema de muy difícil solución por determinadas circunstancias que todos conocemos. No hay soluciones mágicas ni soluciones inmediatas, a pesar de que comprendo perfectamente la reclamación de la ciudadanía y del comercio, sobre todo de las empresas que están más afectadas con respecto a estas dificultades de tránsito, porque es lógico que a fin de cuentas son los negocios, son sus vidas, son sus ingresos los que se están viendo afectados. Es una realidad que no podemos negar, ¿no? Ahora, en la cuestión de cómo solucionarlo y otras cuestiones que se han hablado aquí, pues ya chocamos con realidades mucho más duras que las simples intenciones, ¿no? Tenemos una realidad que ninguno ha comentado, ninguno ha dicho, ninguno de los contertulios, ¿no? que es que al otro lado está otro Estado, un Estado soberano, que también tiene una serie de intereses, que también tiene una forma de regular sus relaciones con Ceuta, sus relaciones con el Estado español, que sabemos que son muy delicadas, que son difíciles de llevar a cabo, que en muchos aspectos no hay cooperación, en otros sí, dependiendo de los temas que se aborden. Tenemos mucha cooperación en el tema del yihadismo, la cooperación en inmigración va variando según las temporadas o según los intereses, y en este tema pues también tenemos esa cuestión, es decir, no olvidemos ese punto que es muy importante, es decir, cuál es la actitud de Marruecos respecto a Ceuta, ¿no? Ceuta es una ciudad ocupada para la política marroquí y es un tema importante. Luego tenemos la cuestión del comercio transfronterizo, es decir, fijaros las colas, una de las cuestiones que estábamos comentando, centramos muchas veces el debate sobre el comercio transfronterizo, pero el comercio transfronterizo, por ejemplo, los fines de semana no está. Sin embargo, seguimos teniendo colas. Es decir, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos dirigiendo todo nuestro interés, o digamos, todo se está trabajando en relación a
qué sucede con el comercio transfronterizo, con la llegada de los coches patera, que es un elemento nuevo que también había que comentar. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede los fines de semana? Los fines de semana no hay comercio transfronterizo, pero sí hay colas. Yo he estado 4 horas en una cola en la parte marroquí, 4 horas un domingo. O sea, que es otro elemento también. O sea, hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, ¿no? Que son importantes, ¿no? Respecto al tema de invertir en competencias que no se tienen, bueno, se va a invertir en la parte que se pueda invertir. También la ciudad autónoma invierte en educación, en competencias que no tiene. Sin embargo, pues de alguna forma complementa algunas cuestiones con, pues, por ejemplo, con las cuestiones de becas o de ayudas de libro, etcétera, etcétera. El tema de las fronteras, de las colas. Yo estaba viendo el otro día había una cola de 2 horas para salir de Gibraltar. Es decir, en cuanto hay tensión entre dos estados, pues, por ejemplo, fijaos en el tema de Gibraltar, nos encontramos que los gibraltareños estarán 2 horas, 2 horas y media o 3 horas en salir de Gibraltar, lo cual es otro tema importante. Es decir, que no nos olvidemos de todo eso. Es cierto que hacen falta unas nuevas infraestructuras que están proyectadas. Es cierto también que eso va a tardar un tiempo, evidentemente. No se puede pretender crear esas infraestructuras en muy poco tiempo y poco más que decir. Yo comprendo bueno, que el comercio y que la ciudadanía se manifieste. Me parece que es perfectamente legítimo, porque bueno, están sus intereses en juego, pero también tiene que comprender que en el caso del Partido Popular no se sume a la manifestación de forma lógica, porque a fin de cuentas el Partido Popular es el partido del gobierno, por lo tanto sería un poco paranoico más de manifestarse contra sí mismo, ¿no? Es un poco contra la acción de su propio gobierno, ¿no? Sería un poco ilógico, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, el Partido Socialista no se manifestaba en los años 80 y 90 para la reclamación del Estatuto de Autonomía, ¿no? Sí, se quedaban aparte, ¿no? Sí, no intentemos vender la moto de que hay que estar también todos en la una, cuando evidentemente cuando uno está en el gobierno tiene una actitud distinta que cuando está en la oposición, ¿no? Yo no sé si quiere empezar MDIC, lo digo Rafael, y concisión sobre todo, porque si no vamos a agotar todo el tiempo. No, es decir, es que venga, luego se ha hablado empezamos o se con ha citado aquí al otro país, evidentemente. Una de las soluciones es que es la principal, es dialogar con el otro país. Que se dice que se está haciendo. Bueno, queremos saber de qué se está hablando. Bueno, Porque que yo vamos, sepa, vamos no hay primero nada. con MDIC y luego claro que Ciudadanos. sí, es una de las principales opciones. Pero y ya acabo, y además, decir, la ciudad no tiene competencia alguna en los temas que ha anunciado que va a invertir. Por supuesto, en mantenimiento de colegios y en becas, claro que sí la tiene. Pero en invertir en la frontera no le corresponde en absoluto. Incluso, es más, se ha denunciado esta semana que han colocado a la policía local a controlar el tráfico, cuando eso le corresponde a la Guardia Civil. Sí, en relación a achacar el problema al país vecino, solo en 2017 ha habido más de 7 reuniones entre los diferentes ministerios del Interior y del Exterior. Entonces, claro, solo nos podemos preguntar qué es lo que le traslada el delegado del gobierno a los respectivos ministerios. Si al final es la realidad que aquí se vive, la palpitan ahí para trasladarla a Marruecos. Yo entiendo la ideología marroquí en ese sentido sí, pero ¿qué es lo que le traslada? Además, es que aprovechando incluso que son del mismo color político, debieran de hacer un esfuerzo más. Yo, sinceramente, Carlos, creo que, nada más te lo digo, estos 17 años del alcalde presidente Vivas, creo que al final, no sé, ha pedido el juicio político, la falta de toma de decisiones, los casos de corrupción que también le han pasado factura, y al final pues esta ciudad va como va lamentablemente. Se podría hacer mucho más, y al final el tema de la frontera requiere de medidas alternativas, pero que sean inmediatas. No podemos esperar a un proyecto que al final estará en marcha en 2023 o 2021. Nos interesa ya que haya medios técnicos y humanos. El tema de los carriles. Al final dicen, no, es que hay pocos medios, se carece de medios humanos y por eso abrimos un carril o 2, cuando hay 6 o 7, ¿no? Entonces, al final lo que necesitamos es eso, que haya más medios humanos como medida
urgente, que el ministro del Interior, en este caso, que es el responsable, pues envíe aquí pues un número importante de guardias civiles en este caso, para que sea más fluida la frontera. Javier Varga y luego Caballas. Bueno, yo quería hacer un apunte en el que seguramente ninguno habéis caído. Marruecos siempre ha estado ahí. Estamos hablando de una frontera internacional. Achacar ahora la situación a Marruecos y al sentimiento de Marruecos respecto a Ceuta me parece y me suena a la nueva excusa que ha aportado el Partido Popular. Porque falta diálogo, y antes sí lo había. En otro gobierno socialista sí que lo ha habido. Un diálogo muy fluido. Yo en este punto creo que finalice un momentito. Creo que no te voy a dar la razón. Yo no sé si ha habido o hay diálogo, porque eso que dicen que es... La situación de la frontera era mucho mejor. Ha empeorado en los últimos años. Vamos a ver, hay también, a mí me gustan mucho los hechos objetivos, ¿no? ¿Cuándo hizo Marruecos 7 carriles en su frontera, en su lado? ¿Por qué el Gobierno Nacional del Partido Popular anuncia que en el proyecto que está elaborando hoy en 2018 va a haber 7 carriles? Si Marruecos lo ha hecho hace 20 años. ¿Por qué hemos esperado tanto? Ese es el primer problema de la frontera. El primer problema de la frontera son las infraestructuras. Al otro lado, curiosamente, sí que lo han modernizado y nuestro lado no se ha adaptado a lo que tienen los marroquíes en el otro lado. Ahí hay poca ideología, cuestión casi de matemáticas y de metros. Si no tenemos 7 carriles, pero tenemos 3, lo menos que se puede pedir es que funcionen los que tenemos. De los 3 carriles muchas veces funcionan 1 o 2. Poco que añadir. Si no funcionan porque no hay medios humanos, pongamos medios técnicos, porque esa frontera no tiene prácticamente ningún adelanto tecnológico. Y ese es el punto de partida. A partir de ahí podemos hablar que hay una mayor demanda de paso, pero eso forma también parte de la normalidad, porque los responsables políticos o los responsables competentes son los que tienen que adoptar medidas para responder a esa demanda, sea la que sea y del tipo que sea. Puede haber una exigencia de seguridad y la respuesta evidentemente es incrementar los medios de seguridad o una mayor demanda comercial. Pero la frontera física está ahí. Y es lo que conviene cambiar, y evidentemente eso es lo más difícil de cambiar de un año para otro. Nosotros lo hemos dicho también, si tenemos 3 carriles, ¿qué menos que funcionen los 3 carriles del lado español? Moja de Caballas. Sí, a mí me gustaría puntualizar varias cosas. Las relaciones hispano-marroquíes han existido siempre, casi es una obviedad y suena chiste tener que decirlo. Y utilizarlo como argumento, como parapeto para uno descargarse de las responsabilidades, me resulta el recurso fácil. Marruecos, como muy bien decía Rontomé, es un país soberano, pero el nuestro también. El nuestro también. Marruecos tiene una serie de elementos con los cuales negocia. Nosotros también. Nosotros también. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es lo que se desprende de las declaraciones de Carlos, ¿no? Cuando dice que él no vaya a la manifestación porque no vaya en contra de algo de su propio gobierno. Él lo que subyace aquí es que priman los intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudad. Yo, como representante de la ciudad, yo voy a Madrid y le exijo a mi gobierno que establezca relaciones con Marruecos específicas sobre la frontera. Esto no lo hace el gobierno de la ciudad. Esto no lo hace el gobierno de la ciudad. No lo hace porque no pretende no quiere incomodar a su gobierno, que es el de Mariano Rajoy. Pero es que se olvida que antes de tener a su gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del señor Rivas es el gobierno de todos los ceutíes.
Y yo sí estoy de acuerdo en lo que decía Carlos en este caso, que la ciudad, aunque no tenga competencias, puede bordear los límites autonómicos e invertir. Sí estoy de acuerdo. Se puede invertir en la reordenación del espacio fronterizo, se puede invertir en los alrededores de la Almadraba, se puede invertir en la zona del Príncipe para decongestionar, para zonas de embolsamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que lo puede hacer el gobierno. Nuestro gobierno, un gobierno que pretende ser autonomista, debe hacer este tipo de cosas. Sobre todo conveniando con el Estado, pero hablando con el Estado y diciéndole al gobierno, pero no en una situación petitoria, sino de exigencia. Es decir, tenemos un problema importantísimo con la frontera, queremos resolverlo, háganlo ustedes al máximo nivel. Pero es que Marruecos también tiene un problema con la frontera, no se vayan ustedes a equivocar. Marruecos compra la paz social del norte de Marruecos con la frontera. No se equivoquen ustedes. Hay elementos novedosos que decía Carlos, como los coches patera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero es que lo acabamos de descubrir ahora. Los coches patera han empezado a funcionar hace un mes, hace 2 meses, hace 1 año, hace 2 años. Seamos honestos. Y luego, los proyectos de la frontera, yo que tengo cerca de 40 años, creo que quitando a Yusef soy el más joven, recuerdo que hay proyectos en la frontera desde hace más de 40 años. Todos los años he escuchado que se iba a invertir en la carretera nacional. En estos 40 años. En estos 40 años. Y tenemos una misma carretera bidireccional. Tenemos unos mismos espacios en la Almadraba que cada vez congestiona aún más la zona y sin embargo no se ha solucionado absolutamente nada. Yo creo que aquí hay que plantearse las cuestiones. Uno por encima de su color político es representante de los ciudadanos y en la medida en que es el responsable de Ceuta tiene que exigir al gobierno de la nación a que hable con el gobierno de Marruecos, con los representantes de Marruecos, pero a un alto nivel. Carlos, por alusiones del resto de partidos políticos. No sé, a lo mejor, no sé cómo sabes tú que no habla el delegado con... Yo tuve una, te lo explico. Explico. En el 2014 nosotros propusimos la apertura de Benzú. Fue aprobada por la unanimidad de los partidos en la Asamblea. Esa propuesta que se aprobó y que debería instarse que se debería instar al Gobierno de la Nación la apertura de Benzú, pues nunca se produjo. En una reunión con el delegado del Gobierno, donde le exigimos la apertura de Benzú, le preguntamos que si había algún tipo de relaciones con el Gobierno de Marruecos y lo que nos dijo que había relaciones oficiosas pero a un bajo nivel. Esa no es la actitud ni el camino para corregir este tipo de problemas. Bien. No se puede, mira, se pueden entablar relaciones con las unidades administrativas de Tetuán, de Rincón, de Tánger, que sé que se producen. Esto se tiene que hacer. Pero el problema de la frontera rebasa esos niveles. Es necesario que nuestro gobierno se sitúe. Y en este sentido, cuando el gobierno de la nación se sitúa y ya va a un alto nivel, ¿sabe lo que está haciendo? Eso que a vosotros os gusta llevar aquí la pulsera, está haciendo patriotismo, porque está defendiendo Ceuta. ¿Entiendes? Eso que lleváis vosotros aquí en la pulsera se defiende negociando. Vamos a darle el turno de palabra también. Se defiende negociando y exigiendo a Marruecos, porque a Marruecos también le interesa la frontera, Carlos. Y tú sabes que a Marruecos le interesa la frontera. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que a Marruecos le interesa una parte, le interesa de la frontera. Claro, y a nosotros una parte también. A ellos les interesa la parte que sustenta ese comercio transfronterizo que está sustentando de forma indirecta a 400.000 personas aproximadamente, el último informe que leí. Pero no le interesa, por ejemplo, el turismo marroquí de cierta calidad. Sí, no le interesa que entre en Ceuta. De ahí que la costa andaluza esté haciendo el agosto pero con ellos nosotros. Pero ellos tienen una gran ventaja con respecto a la hora de tomar una decisión con respecto a nosotros, ¿no? Es decir, el gobierno de Marruecos tiene mucha más libertad de acción que puede tener el gobierno de España con respecto a esas relaciones. Decías tú que se puede hablar, que se puede dialogar, comentaba el compañero, se puede dialogar hasta un punto. Es decir, Marruecos tiene unos cauces de diálogo y tiene unos límites en esos diálogos. Y, por ejemplo, en otras cuestiones, como por ejemplo la inmigración, ellos han jugado, y siguen jugando esa baza. ¿Qué ha hecho el gobierno español? Ha reforzado su parte fronteriza, pero no tiene que, digamos, de alguna forma llegar a acuerdos para establecer ese tipo de ten con ten, un toma y daca, pero ese toma y daca es difícil con un país como Marruecos. No estamos hablando de Francia ni de Portugal, estamos hablando de Marruecos, es decir, con todas sus características concretas. El caso de Ceuta, cualquier cosa relacionada con Ceuta es cuestión de Estado.
Entonces, evidentemente, es mucho más difícil que gestionar una frontera o gestionar otra situación totalmente distinta. Yo no estoy de acuerdo Bueno, en absoluto, ¿eh? Yo no sé de dónde... os hago simplemente una pregunta. Si Marruecos decís que no está interesado en que su turismo, sus ciudadanos, vengan a Ceuta, ¿por qué hay colas en la entrada a Ceuta? No, te estoy diciendo que no estoy diciendo que No no sé esté si me interesado. explico. Sí, perfectamente. No está interesado en esas favorecerlo. ¿Esas colas se deben a la parte marroquí o a la parte española? Bueno, pues Ha habido veces que ha habido un agente de la Policía Nacional, un único Entonces agente, no podemos con achacar toda a una carga de Marruecos servicio. que no un quiera solo que carga, venga aquí el hemos tenido turismo. carga de Nosotros tenemos trabajo. que respetarnos porque si no, no se Estoy entiende. hablando de las facilidades de tránsito. Evidentemente, Marruecos tiene una actitud positiva hacia el tema, hacia el comercio transfronterizo y una actitud no tan facilitadora con respecto a otro tipo de turismo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y lo que os comenta. Dime. Pero Carlos, lo que preocupa actualmente, bueno, desde finales de 2016, es que Ceuta y Melilla están sucediendo cosas muy similares y van a la par. Antes era o en Ceuta o en Melilla, era, digamos, pero es que actualmente lo que sucede en Ceuta, en la frontera de Ceuta, sucede lo mismo en la frontera de Melilla. Y la sensación que tenemos es que el desgobierno de la ciudad, como que, o mejor dicho, el gobierno central prefiere, digamos, dejar este tema apartado, ¿no? Pese a que sabe que en Ceuta y Melilla están pasando cosas muy similares. Y eso, como ceutíes, no podemos permitirlo. No podemos permitir que en delegación del gobierno o el alcalde presidente prefiera callarse el tema y esperar que el tiempo actúe, ¿no? Porque en este caso estamos sufriendo los ceutíes, en general, todos. Sí, los sí, que no, usamos sí, la no, frontera. pero sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. O sea, el problema de la frontera es un problema para nosotros. En vez de ser una oportunidad de negocios o una oportunidad económica, se está convirtiendo en un problema. O sea, se ha convertido ya en un problema y además se está enquistando. O sea, realmente eso es real. Ahora, las soluciones, los cambios que los ha habido, a pesar de que digáis que ha habido cambios en el... Han pasado 3 años Bueno, ha habido cambios en el que se ha importantes. visto cómo el cambio yo creo que venía la y no se ha hecho nada. Vamos a darle también el turno de palabra para que no se quede rezagado el peso en yo creo que el la debate. situación va empeorando, es evidente. Yo la situación de Melilla la he podido comprobar este fin de semana, que hemos estado allí reunidos con el Consejo de Política Institucional, ¿no? Y es similar, como en otros temas también, ¿no? El caos, y allí hay 3 puestos fronterizos. Y las colas, y era fin de semana, que no había porteadores. Y las colas llegaban hasta el centro de Melilla. Yo lo Como me podía estáis comprobar, dando la razón, que no es un problema Entonces, solamente de vamos a ver, infraestructura, sí. que hay otras cuestiones añadidas. Claro la que hay infraestructura, otras por cuestiones. supuesto, Claro que las hay, necesaria, pero por eso mismo pero también... que no solamente Sí, es pero Melilla, Carlos, que es una frontera Carlos, similar a nuestra, Carlos, que tiene un paso pero abierto, Carlos, ni por favor, Benianzar, tienen habrá varios. que poner remedios, sí. habrá que poner soluciones sobre la mesa. Y no, yo no las veo. Pero yo ¿cuáles no son las las veo. soluciones? Mira, ¿Cuáles son las soluciones? Pues mira, nosotros ya Dialogar hemos con hecho... Marruecos, vale, nosotros, bien, ya está. ¿Y qué mira, más soluciones hay? Nosotros, Infraestructuras que están los proyectadas, socialistas, más soluciones. mira, hemos llevado no sé cuántas iniciativas, una PNL al Parlamento, y no nos ha hecho ni nada de caso. Hemos visitado ya, al menos desde el Congreso del Partido Socialista, que yo asumo ya la responsabilidad de secretario de organización, hemos visitado 3 veces la frontera. 3 veces la frontera. Eso es interesarnos por los problemas. No, nos hemos reunido con los empresarios, nos hemos reunido con las fuerzas de seguridad, que ellos nos han trasladado la necesidad de ampliar la plantilla. Porque claro, dice, hay una plantilla, pero es que esa plantilla, muchos de ellos no están en Ceuta. Se lo llevaron a Cataluña, muchos de ellos no han vuelto. Es que esa plantilla no es real. Faltan números de policía, números de guardias civiles. Falta, bueno, adecentar la frontera, modernizarla, hacer una frontera que sea propia del siglo XXI. Y hoy por hoy no lo es. Y eso de los carriles, bueno, yo lo he podido comprobar. Y a las 10 de la noche, a las 11 y a las 3 de la tarde. Un solo carril en el lado español. Entramos Así es imposible. en los últimos 5 minutos, vamos a hacer una ronda de conclusión. Empezamos por MDIC. Bueno, para concluir, se me viene al caso de una vecina que vive en el Príncipe, en los pisos del Tarajal, y me comentaba que muchas veces, cuando estaba en su trabajo y quería irse a su casa, tenía que entrar a un canal de Facebook de por dónde va la cola, para ver si en función de cómo está la cola, coger un trayecto u otro, ¿no?
Y yo creo que por razones como estas es porque es necesario ir todos a la manifestación. Yo creo que ese es un ejemplo palpable, no hace falta ni siquiera salir a la frontera, ¿no? El caos que se produce en los aledaños ya es un problema. Entonces, este ejemplo que sirva, pues eso, para que todos los ciudadanos se sumen hoy a las 8 de la tarde. Caballas. Sí, a mí me gustaría poner el foco en varios ejemplos que nos acaban por definir cuál es la actitud o la capacidad de este gobierno. Mire, hace poco el señor Rivas iba a Madrid y anunciaba que se iba a dotar a la frontera de un mayor número de guardias civiles por las cuestiones que comentaban los compañeros. Al día siguiente, 24 horas después, la DGT, la Dirección General de Tráfico, y la propia Guardia Civil desmentía la ciudad. Otro ejemplo más, el famoso embolsamiento de Loma Colmenar, que se hizo de aquella manera cediéndole la responsabilidad a Traxa, ha sido un fiasco absoluto, rotundo. Otro ejemplo más, el paso fronterizo, el segundo paso fronterizo de Benzú, uno para personas, otro para mercancías, es otra de las cuestiones que el gobierno se niega ni tan siquiera a poner sobre la mesa. Entonces, cuando usted, que es gobierno, además de rechazar las propuestas que le presenta ya no solamente los partidos políticos como Caballas, sino los agentes sociales, ya los empresarios y los sindicatos. Imaginemos que mi posición está viciada por ser de un partido político. Hay sindicatos y el sector empresarial está proponiendo una serie de medidas que el gobierno simplemente va a estudiar. Esta es la actitud del gobierno, esta es su actitud definitoria, los define en su capacidad de trabajo. Cuando esto sucede, quedas absolutamente inhabilitado para pedir soluciones a los demás. Quedas absolutamente inhabilitado. Lo que debe suceder es que hoy a las 8 de la tarde sea un clamor popular que grite no solamente al gobierno de la nación, sino a este gobierno, que le diga: oye, usted nos representa a nosotros, la frontera se ha convertido en un problema, soluciónelo. Es usted el responsable, no el resto. Esto que quede claro. PSOE, vamos a intentar ceñirnos a un minuto aproximadamente porque vamos un poco en retraso. Sí, nosotros reiteramos lo que he dicho al principio, ¿no? Que hoy hay que estar todos en la Plaza de los Reyes, ¿no? Porque es un problema que afecta a toda la ciudadanía, y que, como decía antes, incluso está afectando ya a la convivencia social, ¿no? Al clima social de convivencia en la ciudad, y creo que debemos de estar allí todos gritando fuertemente, porque este problema se tiene que solucionar, porque es un caos lo que hay hoy en día en la frontera. Porque es que las colas llegan incluso por la tarde hasta la barriada de Juan 23, porque yo soy uno de los afectados por ese problema y me he tenido que dar la vuelta y eso no se puede consentir. Ciudadanos. Pues yo a estas alturas lo que me planteo es ¿por qué el Partido Popular no quiere arreglar la frontera? ¿Por qué el gobierno de Madrid no quiere arreglar la frontera? Este año está previsto para la frontera 1.200.000 euros. Dicen que para el proyecto. Los proyectos de frontera son como los proyectos de hospitales o de institutos. Ya están hechos. Lo único que hay que hacer es adaptarlo al sitio concreto. Yo he visto cómo han pasado 3 años y todavía no tenemos hecho el proyecto. 1.200.000 euros para la frontera de Ceuta, 1,5 millones para la barandilla de la playa de la Concha de San Sebastián. Eso es lo que viene en los presupuestos del Estado. Tenemos un gobierno nacional que dedica dinero a competencias municipales en San Sebastián. Y aquí tenemos un gobierno de la ciudad que dedica dinero municipal a lo que no invierte el gobierno de la nación, con una salvedad que no sabe si puede ni sabe cómo hacerlo. Hago en este punto un pequeño inciso porque nos despedimos de los oyentes en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM, les dejamos con el escaparate y terminamos en Faro Televisión con Carlos Rontomé, de Partido Popular. Bueno, poco que decir ya.
las soluciones, como comentabas, las soluciones corresponden al gobierno, evidentemente, eso no cabe duda, pero que las soluciones no son fáciles, también hay que tenerlo en cuenta, que son bastante complicadas, creo que desde el gobierno de la ciudad y del gobierno nacional se hace lo que se puede hacer en este caso, creo. Dice Javier que no sabe, que el gobierno no quiere arreglar lo de la frontera, ¿no? Se ve que no sé, hay un interés en que se hunda Ceuta, o crees tú que es el interés que el Partido Popular tiene en que se hunda esta ciudad y Melilla, ¿no? No sé. Yo creo que falta voluntad. No sé por qué, pero falta voluntad por parte del gobierno de la nación. ¿Qué razón le darías tú? No es problema de dinero. Pero ¿qué razón crees tú que tendría que ver? ¿Qué razón hay para que no quieran arreglar falta de coordinación? Falta de coordinación. No, pero está hablando de una intencionalidad. Está hablando tenemos que ir finalizando. De que el gobierno del Partido Popular quiere arruinar esta ciudad, es lo que está diciendo. No sabes por qué no quiere arreglarlo. O sea, que hay una intencionalidad. Me gustaría que me lo dijeras, porque me has dejado descuadrado cuando has dicho que es que el Partido Popular no quiere arreglar pudiendo arreglar. No me das el por qué no quiere. Es que estamos en un círculo. Adivino no soy, pero bueno, ahí están los hechos. Pues entonces no se puede decir cosas así. No quiere arreglar. Yo las razones no las sé, o no las puedo afirmar, evidentemente. Esta mañana no he hablado con Mariano Rajoy, ¿sabes? Por favor, tenemos que ir decidiendo. No, ahí están los hechos. 3 años en los que no se ha hecho nada. 3 años en los que no se ha hecho nada. Pudiendo hacer, no hay dinero, pero para la barandilla o para el carril bici entre Guecho y Bilbao sí que hay 10 millones. ¿Por qué no se quiere invertir en la frontera? Vamos a permitir que Carlos remate. No, nada más, poco más que decir, realmente. Estoy de acuerdo en que es un problema, lo hemos comentado antes. La ciudadanía y los partidos y los agentes sociales están perfectamente legitimados a protestar, porque me parece que, bueno, si no están conformes con lo que se está haciendo, pues están legitimados a hacerlo, me parece bien. Yo vuelvo a insistir en que yo personalmente y mi partido no va a apoyar esta manifestación, porque vuelvo a decir que sería una incoherencia, porque creemos que realmente se está haciendo lo que se puede hacer y nada más. Pues Carlos Rontomé, Javier Vargas, Rafael Leal, Mohamed Mustafa y Youssef Mebrou, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema, seguro, en el futuro, así que tendremos oportunidad otra vez volver a reunirnos. Siento mucho que no hayamos podido exponer todos los argumentos que seguro que teníamos preparados, pero bueno, ya os digo que os volveremos a emplazar, si os parece, a otra tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y nosotros ahora sí nos despedimos aquí en las retransmisiones en directo de Faro Televisión. Hasta mañana. Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro.